Amado Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Glorificado sea por los siglos de los siglos, oh Dios. Nos da mucho gusto estar aquí ante su presencia, porque sabemos, Señor, que esto es lo más bonito que puede pasarnos, comparecer delante de usted. Y queremos suplicarle que, para que tampoco lo hagamos con esa familiaridad irreverente que algunas veces el ser humano muestra, usted, Señor, nos ponga ese grado de conciencia de lo que significa estar delante de usted. Y haya en nosotros, Señor, ese espíritu de reverencia y de respeto ante su santo nombre. Le rogamos, Señor, que en este lugar el Espíritu Santo no se retire de nosotros, sino que se deleite en acompañarnos, porque aquí hay reverencia delante de Dios. Padre, en esta hora, usted ha mirado las manos de mis hermanos y hermanas aquí en este templo, como también ha visto allá en las casas de mis hermanos y hermanas también esas manos que se han levantado, indicándole a usted que hay cáncer, hay diabetes, hay hipertensión, hay problemas cardíacos, hay, Señor, diagnósticos con los cuales se está luchando y se está bregando. Pero, Señor, en esta hora clamamos porque usted tenga misericordia de todos nosotros y que ponga su mano poderosa sobre todos los dolientes, sobre todos los que padecen enfermedades, aún sobre aquellos, Señor, que quisieron venir hoy al templo y por esa condición se tuvieron que quedar en casa. Ponga su mano poderosa en ellos, Señor. Le pedimos por aquellos que incluso escribieron en el chat de YouTube, allí, Señor, poniendo la petición de su corazón. Usted ya la leyó, usted ya miró a esa persona. Solo le pedimos que haya en gracia todo delante de sus ojos y usted les conceda, Padre, esa petición de su corazón. Pero aquí, Señor, hay una lista, empezando por Catalino Solís, que en el hospital le han desconectado todos los cables, todo lo que tenía prácticamente artificial, y ahora lo han dejado allí para que, según los hombres, ya descanse en el momento que sea necesario. Pero aquí, Padre, tú no has dicho la última palabra todavía. Él sigue vivo. Él está allí. Y rogamos, porque si así es tu voluntad, le prolongues la vida. Que los médicos, la ciencia médica y todos puedan ver que el último que tiene la palabra para que un ser humano viva o muera es Cristo Jesús. Así que, Señor, te rogamos por él, que tu misericordia lo acompañe, lo ayude. Y si fuera ya en tus planes que él descanse, Señor, que descanse sereno, que descanse en paz, porque él tiene la esperanza bendita de la resurrección. Padre, también te rogamos por los cumpleañeros de este día, de mañana y de un día de estos, como son Irma Rivera, su nietecito Pablo, su yerno Alex, y también Alexia Sinkin, Janet Salazar. Todos estos, oh Señor, reconociéndote a ti como el dador de la vida, reconociendo que viven gracias a ti, respiran gracias a ti, se mueven gracias a ti, sus facultades siguen intactas gracias a ti, de manera que el homenaje es para ti como el dador de la vida. Oh Dios, al cumplir otro año más, bendícelos y al mismo tiempo que tu Espíritu los guíe por las sendas de justicia, que tu Espíritu, Señor, les muestre el camino en el que deben andar. Y te rogamos que al cumplir otro año más, una vida de gratitud sea la que te ofrezcan de aquí en adelante. Llénalos de salud a cada uno. Y así, Padre, también queremos pedirte por la sanidad de la familia Sinkin, pues tú sabes cómo siguen quebrantados de salud. Pedimos también, Señor, por los hijos de Nelly Nájera, por el dolor incluso que existe en la familia por la pérdida de un ser amado. Rogándote, Padre, que tanto la familia Sinkin como los hijos de Nelly Nájera, todos, oh Señor, sean alcanzados, trayendo para ellos sanidad y consuelo
en estos momentos difíciles. Pero Padre, te pido por Norma Alvarado, nuestra hermanita de la Iglesia del Aire, fiel, que allá en Nueva York lucha contra ese cáncer. Ya ayer, Padre, hemos tenido una conversación donde quedó fortalecida y lista para aceptar lo que tú le quieras dar. Pero en esta hora vuelvo a clamar por ella, para pedirte misericordia y para rogarte que si así lo quieres, le prolongues más su existencia. En tus manos te la pongo, Señor, y te ruego que no le tenga miedo a lo que pueda venir, que ella tenga fortaleza, mucha fe y mucha esperanza, que tú das a tus hijos lo que es mejor para ellos. En tus manos te la pongo en este día. Y como hiciste milagros en sábado, oh Dios, qué hermoso sería que hoy en sábado pongas tu mano poderosa sobre ella y extirpes el cáncer que ha llegado a los pulmones, que tú reprendas esa enfermedad y salga de su vida. Asimismo, Padre, te rogamos por Cristina Herrera, quien allá en Monterrey lucha contra la vida. También, Señor, en el afán de que sobreviva, la tienen también entubada. Pero te rogamos, Señor, que tu misericordia sea con ella, que tú la alcances y que pueda, Señor, Cristina Herrera ver otra vez una oportunidad más que tú le concedes. Bendícela, Señor, y sácala de ese hospital en victoria. Oh Dios, te rogamos por la salud de la familia de Isabel González, porque hay quebranto. Y también te rogamos por la salud de Judith, ya que la hermana Aurora Reyes clama por esto. Así, Señor, todos estos nombres han sido presentados, como las manos de todos los que fueron levantados aquí y allá en sus casas. Todos han sido presentados. Todos, oh Señor, saben que no hay otro médico más que solamente tú. Todos saben, Señor, que nadie tiene más poder que solamente tú. Por lo tanto, Padre, todos confían en ti y esperan de tu mano lo que tú les vas a dar. En tus manos, Señor, los ponemos, como también a los pacientes que van a llegar mañana a Shepherd, rogándote, Dios, por estos pacientes, para que ahí se encuentren también con el médico de médicos, para que tú toques sus cuerpos y los restaures, para que se vayan de ahí contentos, dando testimonio del gran poder de Dios. Y así, Padre, después de haber abierto el corazón para expresarte todo esto, ahora queremos abrirlo para que tú deposites tu palabra en nosotros. Y te rogamos, Señor, que de la misma manera como tú has estado atento escuchando nuestros clamores, así también estemos atentos al mensaje de este día, porque es un mensaje, Señor, de lo cual casi no se predica. Yo mismo, Padre, es primera vez que voy a predicar de esto y me he quedado sorprendido. Así que te ruego que mis hermanos también sean alcanzados por tu Espíritu Santo y puedan ver cuán importante es que esto sea algo real en nosotros. Por favor, te ruego que tu Espíritu Santo dirija este mensaje y prepare el corazón de nosotros para recibirlo. Y no solo recibirlo, sino obedecerlo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar en una característica del pueblo remanente de la que muy pocas veces se predica. Como adventistas del séptimo día, nos identificamos con las dos grandes características de Apocalipsis 12:17. Que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Estas dos verdades forman parte de nuestra identidad y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso, hermanos? Pero hay otra característica que pasa desapercibida con frecuencia por ministros, por líderes de iglesia y por miembros de iglesia. Una característica que el profeta Ezequiel presenta en un contexto profundamente solemne
justamente antes de que se ejecute el juicio sobre Jerusalén. Es una cualidad, hermanos, que aquellos que reciben la señal protectora de Dios deben tener. Si nosotros deseamos comprender qué clase de pueblo está preparando el Señor para el tiempo final y qué significa recibir su sello, no podemos pasar por alto, mis hermanos, esta característica. Por eso he titulado el tema de esta mañana: antes que Cristo venga, habrá un pueblo que gime y clama. Abramos la Biblia en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Dice la Escritura: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Permítanme hacer una aclaración, hermanos, antes de continuar. Esta mañana no vamos a estudiar el juicio de Ezequiel 9, ya que ese es un tema amplio y muy importante, pero que su servidor ya ha predicado de él. Quiero detenerme esta mañana únicamente en la característica del pueblo que recibe la señal de Dios. ¿Cuál es esa característica? Que gimen y ¿qué cosa? Y claman. ¿Saben que Dios pudo haber mencionado muchas características? Pudo haber dicho, marca a los que conocen más de la Biblia. Pudo haber dicho, marca a los que tienen más años en la iglesia. Pudo haber dicho, marca a los dirigentes de la iglesia. Pudo haber dicho, marca a los que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia. Pero el Espíritu Santo inspiró una característica muy diferente a todo eso. Marca a los que gimen. Marca a los que claman. Es decir, hermanos y hermanas, antes de hablar de sus conocimientos, de sus cargos o de sus capacidades, Dios habla del corazón de ellos. Porque el pueblo que Dios va a sellar antes de la venida de Cristo, hermanos, será un pueblo que todavía posee una conciencia sensible. Mientras el mundo se acostumbra al pecado, ellos todavía lloran por él. Mientras el mundo se ríe de la maldad, ellos todavía sienten el dolor que el pecado produce en el corazón de Dios. Y esto nos conduce, hermanos, a una gran verdad esta mañana. Y es que el remanente no se acostumbra al pecado. Y por eso gime. ¿Saben que hay palabras en la Biblia que pierden fuerza cuando se leen en español? Pero cuando se leen en el idioma original en el cual fueron escritas, y en este caso, el hebreo, la palabra gemir, hermanos, el verbo que se utiliza allí, describe un suspiro profundo, un gemido que nace del interior del alma. No se refiere simplemente a una expresión de tristeza pasajera. Habla de alguien cuyo corazón está tan cargado que no puede permanecer diferente. Gemir es el suspiro
de quien contempla algo que sabe que ofende a Dios. Es el dolor silencioso de una conciencia que todavía está viva. ¿Alguien aquí ha suspirado alguna vez por eso? Les voy a poner un ejemplo de suspiro por el pecado, un ejemplo de gemir. Estaba en el Facebook mirando unas cosas ahí que a mí me parecen sanas, pero de repente aparece algo que no es apto para mis ojos. Y sin embargo me quedo un rato mirándolo. Y en ese momento, la conciencia me hace sentir, ha contaminado tus ojos. Y yo le hago, ahí suspiré por el pecado. Pero luego digo, Señor, ayúdame. Ahí clamé. Pero si nunca yo siento ese suspiro por esa cochinada que se apareció allí, y la vi, con toda seguridad mañana me va a aparecer otra. Y no voy a suspirar. Y voy a ver otra. Y cuando vengo a sentir, ya me acostumbré a mirar eso. Hermanos y hermanas, el pueblo que recibe la señal en Ezequiel 9 es un pueblo remanente, pero se le pone la señal porque tiene esa característica que gime y clama por las abominaciones, por los pecados que se cometen, empezando por los que ellos mismos cometen, porque no hay justo que no peque. Pero hermanos, yo le decía a mi esposa ahora en la mañana, dame un ejemplo de suspiro por el pecado. Y me hace el ejemplo ella. Y hace, otra vez. ¿Y cuándo lo has hecho? Le digo. Cuando a veces me dice, ha llegado la puesta del sol y todavía estoy haciendo cosas que debía haber hecho mucho antes. Yo le hago así. Eso es suspiro por el pecado. Gracias a Dios, le digo, que todavía suspiras por el pecado. Eso es gemir. Gracias a Dios que porque todavía gimes. Y luego, ¿qué haces? Pues le digo al Señor, perdóname, Señor. Allí clamaste. Hermanos y hermanas, estoy tocando un punto que nos pasa a todos. ¿Quién aquí no le falla al Señor en algo y siente ese suspiro que le hace otra vez? Hermanos, el primer verbo, gemir, describe el dolor interior. Pero el segundo verbo, clamar, describe el dolor que se expresa delante de Dios. El primero, hermanos, es cuando el corazón suspira. Pero el segundo es cuando los labios oran. Y el remanente de Dios, hermano, hermana, tiene esa característica. Así que no solamente es de gozarnos y deleitarnos porque tenemos las dos de Apocalipsis 12:17, hermanos. Esta de Ezequiel 9:4, esta, hermanos, es una tercera característica que debemos tener. Se trata, hermanos, de sentir el peso del pecado. Pero se trata después de llevarle también ese peso a la presencia del Señor. Hermanos, qué diferencia con la generación en que vivimos hoy. Hoy la sociedad ha aprendido a convivir con el pecado. Lo acepta, lo normaliza, lo celebra. Y en muchos casos hasta se ofende la sociedad cuando alguien le llama por su nombre.
a esas cosas que se cometen. Pero el remanente de Dios, mis hermanos, nunca pierde esa sensibilidad espiritual. No porque se considere mejor que los demás, no porque adopte una actitud de superioridad espiritual, sino porque ama tanto a Dios, que todo aquello que hiere el corazón de su Señor, también hiere el suyo. Por eso, hermanos, el dolor del remanente no nace del orgullo, sino que nace del amor. Y aquí hay una diferencia que debemos comprender. Porque hay personas que lloran por las consecuencias del pecado. Pero el remanente llora porque el pecado entristece a Dios. No es lo mismo. Saúl lloró ¿cuándo? Cuando perdió el reino. David lloró porque había pecado contra Dios. Judas lloró por las consecuencias de su traición. En cambio, Pedro lloró porque había herido el corazón de su maestro. Dos lágrimas que parecían iguales, hermanos, pero que Dios conocía el motivo de cada una de esas lágrimas. Y eso es exactamente lo que Dios está mirando aquí en Ezequiel 9. Hermanos, Dios no está observando en el remanente solamente conductas externas. Él está observando sus corazones. Y Él está buscando personas cuya conciencia todavía responda a la voz del Espíritu Santo. Y esto nos lleva, hermanos, a un poderoso versículo que se encuentra en Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, versículo 136. Escuchen este texto, hermanos. Salmo 119, versículo 136. Escuchen a este siervo lo que dice. Ríos de agua descendieron. ¿De dónde, hermanos? De mis ojos. ¿Por qué cosa, hermanos? Porque no guardaban tu ley. Oh, hermanos, detengámonos un momento. David aquí no está confesando un pecado personal. No, él no está confesando aquí un pecado personal. En este versículo, él está llorando por la condición espiritual ¿de quién? De su pueblo. Él contempla cómo la ley de Dios es despreciada, cómo los mandamientos son ignorados, y eso está produciendo en él un profundo quebranto. Observe, hermano, que David no dice simplemente, me entristecí o derramé algunas lágrimas. No, no, no. ¿Qué dice él, hermanos? Ríos de agua, dice, descendieron de mis ojos. Oh, hermanos, esa es una imagen poética de un llanto abundante y profundo. El pecado que David observa alrededor, a él no le resulta indiferente, hermanos. Lo afecta interiormente al punto que dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Y aquí hay algo importante, hermanos, porque esas no eran lágrimas de sentimentalismo. Eran lágrimas de que él tenía una conciencia sensible a Dios. Porque cuanto más cerca él está de Dios, más dolorosamente percibe aquello que está en oposición al carácter de Dios. Me llama la atención cuando él dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban. La razón de sus lágrimas, hermanos,
Miren ustedes cuál es. Él no dice, lloro porque me persiguen. Lloro porque me han hecho daño. Lloro porque las cosas no salieron como yo quería. No, hermanos. Aunque el Salmo 119 habla de enemigos, de persecución y aflicción, aquí en el versículo 136, la causa de sus lágrimas son los pecados de otros. Porque no guardaban, dice. Hermanos, eso es lo que demuestra una espiritualidad profunda en este siervo. El salmista ha llegado al punto donde le duele lo que a Dios le duele. Él no está observando el pecado desde una posición de superioridad tampoco, diciendo, mira qué malos son ellos. No, no, no. Está llorando. Oh, hermanos, esa diferencia es fundamental. Porque una cosa es condenar al pecador y otra cosa es llorar porque el pecado está destruyendo al pecador y lo está también haciendo deshonrar a Dios. ¿Y qué es lo que ve David que las personas no guardan? Tu ley. Tu ley, dice. Y aquí encontramos, hermanos, la verdadera razón del dolor. Mire que no dice que esas personas estaban simplemente violando normas sociales. No, hermanos, dice tu ley. Para el salmista, hermanos, la ley pertenece a Dios. Por eso, quebrantarla no es simplemente romper una regla, sino rebelarse contra la voluntad de Dios que dio esa ley. Y eso se entiende mejor, hermanos, cuando uno mira el contexto inmediato. Unos versículos antes, en el versículo 128, mire lo que él declara. Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y después en el 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Es decir, hermanos, porque él ama profundamente la ley de Dios, le duele también profundamente verla quebrantada. ¿No se parece él bastante al remanente de Ezequiel 9 que gime y clama? Claro, hermanos. Él y el remanente de Ezequiel 9 son personas que vivían rodeadas del pecado, pero su corazón todavía reaccionaba ante el pecado. Este es un punto crucial, hermanos. Yo les dije, primera vez que estoy predicando este tema en mi vida, y me ha hecho pensar. Hermanos, el salmista vio la transgresión, pero no se había acostumbrado a ella. Y esto tiene una aplicación poderosa para nosotros, porque vivimos en una sociedad donde se quebranta la ley de Dios. Y el peligro es acostumbrarnos tanto a ver la transgresión que finalmente deje de producirnos dolor. Pero no tenemos que hablar solamente de lo que está sucediendo allá afuera, hermanos, sino también de cosas que están pasando en la iglesia y que ya no nos inmutamos. Es decir, ya no nos sorprendemos. Ejemplos concretos, como ustedes pueden ver ahí, la pérdida de reverencia en el culto. Conversaciones innecesarias a la hora del sermón. Teléfonos todavía encendidos ahí que suenan cuando deberían de estar en silencio o apagados. Entradas y salidas constantes. Voy, vengo. Risas de repente en la tarde. ¿Por qué no podemos estar ante la presencia de Dios
con la misma reverencia que estamos en la mañana. Y una actitud, hermanos, muchas veces casual durante momentos sagrados. Antes esas cosas nos preocupaban en la iglesia, pero ahora, hermanos, nos parecen, ¿qué cosa? Normales. Oh, hermanos y hermanas. Pero la siguiente, la mundanalidad convertida en normalidad. Antes la hermana, cuando se ponía la blusa, ella se aseguraba de estar bien protegida, bien cubiertita aquí adelante. Sabía que venía a presentarse delante de Dios. Pero de repente, como empezó a mirar que en la iglesia las hermanas empezaban a andar ahí con los escotes bien pronunciados, pues ella también comenzó a vestirse así. Antes el hombre tenía su mudadita allí para el día sábado cuando se presentaba ante Dios y la tenía lista. De repente ya no se preocupó por esa mudadita. Antes tenía sus zapatitos de vestir para ir al culto el hombre, pero de repente dijo, con estos jeans y con estos tenis. ¿Por qué cambió? Oh, hermanos y hermanas, el entretenimiento, la música, el lenguaje y costumbres que antes se examinaba uno preguntando, ¿glorifica esto a Dios? Antes usted le salía una ranchera o una canción romántica o una de reggaetón o el ritmo que a usted le gustaba y usted decía, yo no tengo que ver eso. Pero ahora usted las mira y se queda un buen rato viéndolas y después le viene otra y otra. ¿Qué pasó con su conciencia? ¿Qué pasó con su sensibilidad a esas cosas? ¿Qué decimos? Todo el mundo lo hace. Tuve una conversación hace como 2 semanas con alguien y le dije, hay que enseñarle, le dije, a los niños que nosotros los cristianos no usamos joyas. Hay que enseñarle a nuestros hijos que nosotros los cristianos nos vestimos decentemente y en orden. ¿Y sabe lo que me dijeron? Todavía te asustas por esas cosas, me dijeron. Mi pastor predica con tamaño anillote todos los sábados, ahí delante de todos nosotros. Y los niños en la iglesia ya andan con cadenas, ya andan enjollados y ya andan igual que el pastor, porque el pastor solo les muestra el anillo, pero ellos se fueron más allá. ¿Por qué te sorprendes? Tú te asustas por eso, me dice. Si eso ya es normal en la iglesia. Todo el mundo lo hace ahora. Yo solo le dije, wow, le digo, qué triste es que lo veas normal. Qué triste es que lo normalices y que tú lo veas como algo que no hay que sorprenderse. Hermanos y hermanas, cuando la mundanalidad se convierte en normalidad en la iglesia y usted ya no se asusta y usted ya no se preocupa por eso, esa es una señal, hermano, hermana, de que la sensibilidad hacia el pecado o para con el pecado o ante el pecado, usted, hermano, hermana, la está perdiendo. La siguiente, pérdida de santidad del sábado. Hoy se volvió normal comprar y vender en sábado. Hoy se volvió normal entretenerse en cosas seculares en sábado. Hoy se volvió normal hablar durante las horas del sábado de asuntos seculares, convertir las horas sagradas en tiempo común. Hoy se volvió normal. Todos lo hacen. Hay que escandalizarse por eso. Oh,
casi allí hemos llegado. Pero queremos recibir el sello de Dios en aquel día. No, ¿cómo puede ser eso? Queremos que se ponga la marca en la frente, la señal de que somos el pueblo de Dios. Y haciendo eso. Oh, hermanos y hermanas. El peligro de llegar a ver las cosas normales y que ya no te produzca preocupación. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar, porque el pueblo remanente no solamente tiene la característica de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, sino que también gime y clama por esas cosas que se están haciendo y que son desagradables delante de Dios. Pero si ya no te sorprendes, si ya no gimes ni clamas por eso, oh hermano, hermana, que tenga las otras dos señales, las dos características, de nada te va a servir, porque finalmente la señal, el sello, hermano, hermana, es lo que va a contar. Pero ¿qué de la siguiente? La falta de oración y estudio bíblico. Cristianos que pueden pasar horas consumiendo contenido digital, pero apenas unos minutos con la Biblia. Y lo más serio, no es solamente que eso esté pasando, sino que ya se hizo normal. Desde que se inventaron los smartphones, desde que surgieron las redes, yo así llevo en mi vida. Hasta el sábado yo vengo a tomar la Biblia porque voy al templo. Si es que la tomo, si no, mejor aquí la leo. Y usted dirá, pastor, deje de hablar así, deje de predicar así. Pero es que tengo que predicar así, hermanos, porque eso está pasando en el pueblo remanente. Oh, hermanos y hermanas. No podemos seguir así. ¿Y qué de la siguiente? Los pecados sexuales e inmoralidad tolerados con creciente indiferencia. Como pornografía, relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio o convivencia sin matrimonio, que llegan a tratarse, hermanos, como asuntos de poca gravedad en estos tiempos, en lugar de verlos como una transgresión abierta a la ley de Dios. Vamos avanzando. La siguiente. Matrimonios y familias cristianas destruyéndose sin que nos duela suficientemente. Divorcios que bien se pudieran evitar si uno va a orar con ellos cuando se da cuenta que hay problemas. Hermanos, consejos que uno pudiera ir a dar, pero que sin embargo venimos y decimos, es otra familia más con problemas y todos tenemos problemas. Hermanos y hermanas, tiene que dolernos los hogares que se están destruyendo. Tiene que dolernos los hijos de la hermana que se están descarriando. Tiene que dolernos esa familia, hermanos, que se está desmembrando. Tiene que dolernos y debemos ir a orar con ellos. Pero si solo oímos que están pasándola mal, que esto y esto está sucediendo y decimos, otra familia más con problemas en la iglesia. Y ahí me quedo de brazos cruzados. Bueno, la siguiente. Chismes, murmuración y destrucción de reputaciones. Podemos condenar pecados visibles y al mismo tiempo sentarnos a hablar de los defectos de un hermano sin sentir que estamos tratando con algo que también ofende a Dios. El libro de Santiago habla de eso. ¿Qué de la siguiente? Falta de reconciliación entre hermanos. Personas que participan del culto, cantan, predican, tienen cargos, pero no se hablan con uno de la iglesia desde hace ratos. Hermanos y hermanas, Jesús le da mucho valor a la reconciliación. Y nosotros debemos estar reconciliados con Dios y con nuestros hermanos. Pero ¿qué de la siguiente? Deshonestidad tolerada entre creyentes. Mentiras, negocios dudosos, incumplimiento deliberado de compromisos o manipulación mientras se conserva externamente una profesión religiosa.
Una hermana me dijo una vez: pastor, le compré un carro al hermano tal de aquí de la iglesia. Pero el carro, pastor, no servía. Prácticamente al segundo día de usarlo, se desbarató. Y cuando fui con el hermano me dijo: no, yo se lo di bien saliendo de aquí. ¿Qué hago, pastor? Hermanos, son cosas, negocios chuecos, cosas que se hacen a veces que no hay honestidad. Bueno, hermanos, pero quede la siguiente. Miren que este sermón que no lo voy a terminar porque apenas voy aquí. Indiferencia hacia las personas que se están perdiendo. ¿Cuántos aquí antes eran bien misioneros? Levanten su mano. No la quieren levantar. ¿Cuántos aquí antes salían a tocar puertas bajo el sol, bajo el frío? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo siguen haciendo? Gracias a Dios. Ay, mire, bendito sea el Señor. Pero ¿cuántos hay que un día lo hicieron, pero luego se acomodaron y ya no hicieron esa obra? Ya no sintieron indiferencia para con los que se están perdiendo. Hermanos, esta es una de las más profundas cosas que muchas veces pasamos por alto. Celebramos cultos entre semana, nos gozamos, pero ya no lloramos por el que se está perdiendo. Ya no lloramos por aquel que está descarriado, hermanos. Y tampoco hacemos esfuerzos por ir a buscarlas. Y yo agregaría una más después de esas 10. Y es, hermanos, la pérdida de nuestra propia sensibilidad espiritual. Podemos escuchar un sermón que antes nos habría quebrantado, pero que ahora no nos hace sentir nada. Podemos leer una reprensión bíblica y pensar inmediatamente en que eso es para la hermana, para el hermano, no para mí. Oh, hermanos y hermanas, si un sermón ya no me conmueve como me hubiera conmovido en el pasado, esa es una señal de que la sensibilidad espiritual se está perdiendo. Hermanos y hermanas, el problema no es solamente que esas cosas que están en la pantalla estén pasando en la iglesia. El problema es, hermanos, que puedan estar ocurriendo tantas veces que llegó el día en que a nosotros ya no nos inmuta, ya no nos sorprende, ya no nos duele, ya no nos lleva a caer de rodillas. Y cuando esas cosas que entristecen a Dios, hermanos, ya a nosotros no nos entristecen, algo está sucediendo con nuestra sensibilidad espiritual. Antes escuchábamos nosotros a los compañeros de trabajo decir esas maldiciones horribles. ¿Y qué sentíamos? No queríamos oír eso. Pero ya nos acostumbramos tanto a oír de esas maldiciones, ya no sentimos nada. Hermanos, antes nosotros oíamos de la inmoralidad y sentíamos tristeza, pero ahora la inmoralidad está por todas partes. Ya no sentimos tristeza. Los hogares, hermanos, destruidos por el pecado, hoy los vemos como algo que a todo mundo le pasa. Hermanos y hermanas, y mientras nosotros nos acostumbramos a todas esas cosas que están en la pantalla, David, ¿qué decía, hermanos? Ríos de agua, dijo, descendieron de mis ojos. Es decir, hermanos, a él le dolía ver lo que el pecado estaba haciendo.
¿No fue exactamente esto mismo que lo que sintió Jesús? Vamos a Lucas 19:41. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Lloró sobre ella. ¡Wow! Qué versículo más conmovedor este, hermanos. Miren cómo reacciona el corazón de Cristo ante el pecado. Y ante las personas que están caminando inevitablemente hacia su ruina. Miren cómo Cristo reacciona. Cuando todos estaban celebrando, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Llorando. Hermanos, el Señor sabía lo que la ciudad de Jerusalén todavía no comprendía. Mientras la multitud veía una celebración, Cristo miraba una tragedia. La multitud veía al Mesías entrando en Jerusalén. En cambio, Jesús veía a Jerusalén rechazando a su Mesías en tan pocos días más adelante. La multitud veía el presente, pero Cristo veía las consecuencias futuras. Por eso el texto dice, lloró sobre ella. Y aquí está, hermanos, el corazón del versículo. Lucas está utilizando aquí un verbo que expresa un llanto visible. Oh, hermanos, no es simplemente que Jesús sintió tristeza interior. Él exteriorizó, hermanos, su dolor. Y observen algo importante, hermanos. Jesús no está llorando por lo que Jerusalén le va a hacer a él. Él está llorando, hermanos, por lo que Jerusalén se está haciendo a sí misma al rechazarlo. Dentro de pocos días al Señor lo arrestarían, lo golpearían y lo crucificarían. Sin embargo, en este momento, Cristo no está llorando por ese sufrimiento, hermanos. Está llorando ¿por quién? Por ellos. Oh, hermanos, esto nos permite contemplar el carácter de Cristo. El pecado, hermanos, provoca la ira santa de Dios, pero también produce dolor en el corazón de Dios, porque Dios conoce perfectamente las consecuencias que va a traer sobre aquellos a quienes Él ama. Y esto, hermanos, queda todavía más claro cuando seguimos leyendo en el versículo 42. ¿Qué dice el versículo 42? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Wow, hermanos. Jesús aquí no está anunciando fríamente una sentencia, hermanos, sino que está lamentando una oportunidad que Jerusalén está desperdiciando. Jerusalén, hermanos, había tenido delante de ella aquello que podía traerle paz, pero lo estaba rechazando. Y los versículos 43 al 44 anuncian entonces, hermanos, el sitio y la devastación que vendría sobre la ciudad. Leamos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí el Señor, hermanos, está profetizando el juicio sobre la ciudad y sus habitantes.
Pero qué amor el de Jesús. Antes de anunciar el juicio, primero derramó lágrimas. Eso significa, mis hermanos, que las lágrimas de Cristo nos muestran el corazón de Dios. Porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí, dijo, ¿qué cosa? Entonces yo te pregunto, ¿Dios llora? ¿Por quién llora Él? Por nosotros, mis hermanos. El pueblo que recibe la señal en Ezequiel 9 está reflejando también el mismo corazón de Jesús. David estaba reflejando el mismo corazón de Jesús. Hermanos, no celebran el fracaso espiritual de nadie, sino que al contrario, lloran, oran e interceden. Y aquí me gustaría hacer una pregunta muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de Dios? No por nuestros problemas, sino por la condición espiritual de nuestros hijos. O nos acostumbramos tanto ya a ver en lo que andan nuestros hijos, que nunca hemos llorado y tampoco nos invita a llorar. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nos quebrantamos por un familiar que se ha alejado de los caminos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos una carga por la frialdad espiritual de la iglesia? No para criticarla, sino para interceder por ella. Porque criticar a la iglesia es lo más fácil. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloramos por la condición espiritual de la iglesia? Es bien fácil venir aquí a agarrar el micrófono y comenzar a tirar indirectas a la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por esta iglesia? Que la ves imperfecta, que la ves que no está haciendo bien las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Oh, hermanos y hermanas, el peligro de los últimos días no será solamente que aumente el pecado. El verdadero peligro será acostumbrarnos a él. Y cuando eso ocurre, como ya dije, la conciencia deja de estremecerse, el corazón deja de escuchar y el alma corre el riesgo de endurecerse, hermanos, sin darse cuenta. Miren lo que el don de profecía va a hacer ahorita. Y como no me han oído predicar casi por mes y medio, aguántense un poquito para oír el sermón más. Miren lo que dice el don de profecía, hermanos. ¿Cómo hace la sierva del Señor una aplicación interesante del llanto de Jesús con nosotros? Miren ustedes. Jesús lloró sobre Jerusalén por la culpabilidad y obstinación de su pueblo escogido. Pero miren, lo puse en verde, hermanos, porque a mí me impactó. Llora también ahora por la dureza de corazón de aquellos que, profesando ser sus colaboradores, se conforman con ¿qué, hermanos? A ver, díganlo en coro. ¿Se conforman con qué? Con no hacer nada. Oh, hermanos, Jesús llora por aquellos que, profesando ser sus colaboradores, se conforman con no hacer nada. Y luego vienen unas preguntas aquí. ¿Están llevando con Cristo una carga de pesadumbre y constante tristeza mezclada de lágrimas por las perversas ciudades de la tierra, los que debieran apreciar el valor de las almas? Es inminente la destrucción de estas ciudades casi completamente entregadas a la idolatría. En el gran día del ajuste final de cuentas, ¿qué respuesta podrá darse por haber descuidado el entrar en estas ciudades ahora? Hoy los testimonios, tomo 3 páginas 218. Hermanos, esta cita es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque el don de profecía no está presentando aquí las lágrimas de Cristo simplemente como un dato de su vida. No, hermanos, sino que está presentando esas lágrimas como el modelo de sensibilidad espiritual que debe reproducirse en quienes colaboran con Él.
La idea central de esta cita, hermanos, es que quien tiene el corazón de Cristo no puede contemplar indiferentemente a las personas que se pierden. Miren, ¿por qué dice que llora Jesús ahora? Por la dureza de corazón de aquellos que, profesando ser sus colaboradores, se conforman con no hacer nada. Primero lo vimos llorando por Jerusalén, pero ahora está llorando ¿por quién? Por sus colaboradores. ¿Y quiénes son sus colaboradores? Nosotros, hermanos. Cristo no solamente se entristece por la condición del mundo, hermanos. También se entristece cuando quienes deberían sentir una carga por el mundo han perdido esa carga. Fíjate, hermano, hermana, que la sierva del Señor no dice que estas personas hayan abandonado la fe. Dice que profesan ser ¿qué cosa? Oh, no han abandonado la fe, están en la iglesia. Se congregan los sábados. Se llaman adventistas del séptimo día. Hermanos, esto es fuerte. No está hablando aquí de personas que abandonaron la fe, de personas, hermanos, que profesan ser sus colaboradores. Es decir, hermanos, personas que se siguen identificando con Cristo, que siguen perteneciendo a la iglesia, que están involucrados en cargos, en privilegios. Pero el problema, ¿cuál es, hermanos? ¿En qué cosa que dice ahí? En se conforman con no hacer nada. Y usted va a decir, pero pastor, mire, yo soy diaconisa, yo soy diácono, yo soy responsable, yo siempre estoy aquí, yo cuido de la iglesia, así que esa cita no va conmigo. Oh, es que no está hablando en ese contexto. Está hablando en el contexto de sentir, hermanos, amor, tristeza por los perdidos, por los que están allá, hermanos, en el pecado, por los hogares que se están destruyendo, por los hijos que se están descarriando. En ese contexto está hablando, porque yo puedo ser muy buen pastor, muy responsable con el ministerio, pero si yo he perdido esa compasión, si yo ya no tengo esa sensibilidad, hermanos, caí en la categoría de los que no hacen nada. Así tengo iglesias que atender y ande para arriba y para abajo, para acá, grabando lecciones. Hermanos, está hablando en un contexto de sentir esa tristeza por el pecador. Mire que no son los que están atacando la verdad, ni son los que están practicando abiertamente el mal. Es los que se han vuelto, hermanos, indiferentes. Hermanos, hay pecados de comisión, pero hay pecados de ¿qué? De omisión. Es decir, saber que las almas se pierden, saber que Cristo quiere alcanzarlas, pero haberme acostumbrado a no hacer nada por esa obra. Eso es un pecado. Exactamente. Y ahora viene la pregunta crucial de la cita, hermanos. ¿Están llevando con Cristo una carga de pesadumbre y constante tristeza mezclada de lágrimas por las perversas ciudades de la tierra, los que debieran apreciar el valor de las almas? Ese es el contexto. Mira, que no dice solamente, ¿están teniendo cargos en la iglesia? ¿Los están cumpliendo fielmente? Mira, que no dice, ¿están trabajando para Cristo? Sino que dice, ¿están con Cristo llevando qué cosa? Una carga. Hermanos, ¿cuál es esa carga? La carga de la salvación de las almas. Hermanos, la carga de la salvación de las almas primero está en el corazón de Cristo, pero nosotros debemos también llevar ¿qué cosa? Esa carga. Nosotros también la debemos compartir con Él. Aquí, hermanos, el discipulado alcanza una dimensión profunda.
Porque prácticamente nos está enseñando esta declaración que seguir a Cristo no significa solamente creer lo que Él enseña, sino que significa llegar a sentir lo que Él siente. Habla de una carga. Y las palabras son intensas, hermanos. Miren ustedes, pesadumbre, dice, constante tristeza, lágrimas. Hermanos, no está describiendo ahí fanatismo, ni una tristeza enfermiza permanente. Está describiendo, hermanos, una sensibilidad espiritual. Es exactamente lo contrario de la indiferencia. Y esto conecta con Ezequiel 9:4, el versículo que leímos al principio. Porque aquellos que gimen y claman allí, hermanos, son personas que no han perdido la capacidad espiritual de dolerse por aquello que deshonra a Dios y destruye a las personas, empezando por lo que ellos hacen y que le ofende a Dios y saben que los destruye a ellos. Gemir y clamar, hermanos, significa que el pecado todavía nos duele. Tanto el que cometemos a veces como el que comete la gente. Gemir y clamar significa, hermanos, que eso nos duele porque estamos cerca de Cristo y compartimos su carga. Pero ¿por quién dice la cita que deberíamos llorar con pesar y tristeza, hermanos? Por las perversas ciudades de la tierra. Y aquí aparece algo muy interesante. Porque ¿cómo le llama a las ciudades? Perversas. Pero Cristo todavía tiene interés en ellas. Todas las ciudades grandes, hermanos, son ciudades perversas. Houston es una ciudad perversa. Pero Cristo llora por Houston. No dijeron amén. ¿No creen que Cristo llora por la ciudad de Houston? Hermanos, son llamadas perversas, pero Cristo todavía tiene interés en ellas. Y esto evita, hermanos, dos extremos. Número uno, que no minimizamos la perversidad de la sociedad, la llamamos por su nombre, pero tampoco utilizamos la perversidad de la sociedad como excusa para abandonarla. Miren, hermanos, a nosotros nos saldría mejor, entre comillas, no estar pagando esos miles de dólares por esos canales de televisión. Y mejor con ese dinero, construirnos un bonito templo, tener un templo propio. Porque esos miles de dólares que ya se dieron en estos años por ese canal, si los tuviéramos en el banco, tuviéramos dinero, hermanos, para haber ya construido un templo, o por lo menos para entrar de lleno a la construcción de un templo. Pero ¿por qué este ministerio ha elegido como prioridad uno la predicación del Evangelio? Porque hay que amonestar a las ciudades. Hay que amonestar a las ciudades antes que sea demasiado tarde. Miren hoy, en Corpus Christi pueden encontrar el canal, en Piedras Negras, en Eagle Pass, en Lake Charles, en Bowman, en College Station, en San Antonio, en Austin, en Dallas, en Houston. Cualquiera puede andar ahí, hermanos, buscando el canal. Es posible que algunos digan, pero pastor, ya no se mira en el área donde yo lo tenía. Bueno, pero se está viendo en otras áreas. A lo mejor usted ya fue evangelizado bastante, pero hay otros que no. Y aquellos que donde bien se mira, esos están recibiendo el mensaje ahora. Hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque como ministerio compartimos la carga del Salvador. Compartimos la carga de nuestro Señor, que es, mis hermanos, amonestar a las ciudades. Así que no debemos decir solamente qué terrible está el mundo y no hacer nada por el mundo. Este ministerio dice qué terrible está el mundo, pero amonesta al mundo con el mensaje de los tres ángeles. Porque así, hermanos, el Señor nos ha llamado a hacer.
Nosotros debemos de decirle a Cristo, ¿qué más puedo hacer, Señor, para despertar a la gente que vive en las tinieblas? Para que salga de esa oscuridad y conozcan de ti. ¿Qué más puedo hacer? Hermanos y hermanas, el gemido bíblico nunca debe convertirse en una contemplación pasiva del mal. El verdadero gemido termina convirtiéndose en clamor, en intercesión, en testimonio y en misión. ¿Por qué tenemos un departamento en la iglesia que se llama obra qué? Misionera. Y otro que se llama obra médica misionera. Porque esa es la misión de la iglesia. Hermanos y hermanas, dice que en la parte final de la cita, dice que todo esto que he mencionado es lo que se espera de los que debieran apreciar el valor de las almas. Y aquí el espíritu de profecía, hermanos, llegó a la raíz del asunto. Hermanos y hermanas, ¿cuánto vale una persona para Cristo? Vale su vida, hermanos. Vale su vida. Pero es que no nos debe dar pesar, hermanos, ser dadivosos con la obra de Dios. No nos debe dar pesar ser generosos, ser fieles con los diezmos, pero también ser generosos con las ofrendas. No nos debe dar pesar, hermanos, porque con eso estamos llegando a corazones que usted no le abrirían la puerta si los va a visitar porque no lo conocen, pero el televisor entra allí. Hermanos, el Calvario dice cuánto vale una persona para Dios. El Calvario dice cuánto vale usted para Dios. Si nosotros queremos saber cuánto vale un alma, hermanos, no hay que mirar su condición presente, sino que hay que mirar el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar por ella. Hermanos y hermanas, una persona puede estar hundida en el pecado, puede estar hundida en las adicciones, en la inmoralidad, en la incredulidad, pero eso no disminuye el precio que Cristo pagó por ella. Por eso, hermanos, cuando nosotros comprendemos el valor de la cruz, es cuando comenzamos a comprender el valor de un alma delante de Dios. Y cuando comprendemos el valor de un alma, hermanos, la indiferencia comienza a resultarnos incompatibles con el cristianismo y nos ponemos a servir, nos ponemos a trabajar. Ahora, hermanos, pongámosle atención a la parte profética de la cita. Es inminente la destrucción de estas ciudades casi completamente entregadas a la idolatría. En el gran día del ajuste final de cuentas, ¿qué respuesta podrá darse por haber descuidado el entrar en estas ciudades ahora? Hermanos, el don profético está aquí introduciendo algo de urgencia. Hay algo que viene, dice la cita. Por lo tanto, hay algo que debe hacerse ahora. Y esto, hermanos, armoniza con nuestro texto base de Ezequiel 9, porque el gemir y clamar allí ocurre precisamente antes de la ejecución del juicio sobre Jerusalén. Hermanos y hermanas, el pueblo señalado por Dios comprende la gravedad del momento en que vive y no se duerme espiritualmente. El pueblo remanente no dice: siempre ha sido pecado, siempre ha habido problemas, el mundo siempre ha sido así. No, al contrario, el pueblo remanente mira la urgencia que hay de predicar el mensaje. Pero la pregunta con la que termina la cita, hermanos, pone a prueba nuestro corazón, pues dice que en el gran día del ajuste final de cuentas, ¿qué respuesta podrá darse por haber descuidado el entrar en estas ciudades ahora?
Es decir, hermanos, la pregunta no es ahora qué hicieron ellos, sino qué hicimos nosotros ahora. Y esto es profundo, porque en el juicio, hermanos, no solamente va a quedar manifestada la condición del mundo, también va a quedar manifestada la fidelidad de quienes recibieron la luz compartida. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros tenemos un mensaje precioso, hermanos? Mensaje que el Señor nos dio el privilegio de conocer, pero que ahora no debemos quedarnos con él. Tenemos que cargar, tenemos que sentir la carga que Cristo siente por los que no lo tienen y ver cómo se los hacemos llegar. Hermanos y hermanas, nosotros no somos responsables de convertir a todo el mundo. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Pero sí somos responsables de lo que hacemos con la luz que el Señor nos ha dado. Sí somos responsables con las oportunidades, con los dones y la influencia que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y cuándo dice que nos descuidamos de entrar a las ciudades, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. No mañana, hermanos. No cuando las condiciones sean mejores. No cuando tengamos más recursos. No cuando desaparezcan los problemas. ¿Dice cuándo, hermanos? Ahora. Y observen, hermanos, que el pecado que aparece al final vuelve a ser el pecado de la omisión. Haber descuidado. No dice haber perseguido, ni dice haber destruido, ni dice haber combatido. Dice simplemente haber descuidado la obra. Por eso, hermanos, esta cita se convierte en un examen para nosotros hoy. No basta con preguntarme, ¿estoy participando de las abominaciones que están sucediendo ahora? Ezequiel 9:4 me ha dicho, ¿todavía te duelen esas cosas que están pasando ahora? Estábamos allá por adelante de Colorado, arriba de Denver, en una ciudad. Y entonces dijimos, vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Llegó la hora del repaso de la lección. Y en esos días estaba la iglesia del Israel moderno debatiendo si qué vamos a hacer con lo que hay. Y me recuerdo que a la hora del repaso de la lección levantó la mano una hermana y dijo, a los gays, dijo ella, hay que amarlos y hay que recibirlos en la iglesia. No hay que discriminarlos y debemos de tratarlos igual que a todos los hermanos. Entonces surgió la pregunta, ¿también darles privilegios? ¿También que sean ancianos? ¿Que tengan cargos en la iglesia? Dijo, si los vamos a recibir en la iglesia, recibámoslos con todos los privilegios. Y yo, hermano, yo lo oía, pero en eso levanté la mano y le dije, hermanita, estoy de acuerdo que no hay que discriminarlos. Estoy de acuerdo que no hay que amarlos. Estoy de acuerdo, hermana, de que si ellos llegan aquí, hay que darles la bienvenida. Pero de allí a que ministren al pueblo, a que ministren con los privilegios, eso es otra cosa, hermana. Pero hermanos y hermanas, ya se estaba normalizando de parte de los hermanos en esos días ese asunto. Eso fue hace varios años, de manera que ahora eso está. Ahora tenemos ancianos gay, tenemos pastoras lesbianas, tenemos hermanos ocupando privilegios. Ese tipo de personas que practican esas cosas. Se normalizó. Antes era un escándalo, hoy no. Es normal. Hermanos y hermanas, wow, voy a tener que adelantarme porque quiero terminar ya. Mire todo lo que voy a pasar aquí, porque quiero hablarles de este hombre, ya para ir terminando.
Hermanos, cuando nosotros pensamos en Lot, ¿qué pensamos de él? Hermanos, nosotros cuando pensamos en Lot siempre recordamos sus errores. Recordamos cuando escogió las llanuras del Jordán. Recordamos cuando fue poniendo las tiendas ahí cerca de Sodoma. Y recordamos la tibieza espiritual de su familia. Y ciertamente la Biblia no oculta esos errores. Pero hay un detalle, hermanos, que muchas veces pasamos por alto de este hombre. Y es que a pesar de haber tomado malas decisiones, él nunca dejó de reconocer que el pecado es pecado. Mire cómo lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Y libró a quién, hermanos? Y libró al justo Lot, afligido o abrumado por la nefanda conducta de quiénes, hermanos, de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¡Wow! Detengámonos un momento, hermanos. La Biblia dice que Lot afligía cada cuánto su alma. Cada día. Hermanos, no era un dolor ocasional el que él sentía por los habitantes de Sodoma y Gomorra, hermanos. Era diario el dolor que él sentía. Cada amanecer, cada conversación, hermanos, a él le daba eso del suspiro, el gemir y el clamar por los habitantes de Sodoma. Cada escena que él contemplaba, hermanos, en las calles de Sodoma. Cada acto de inmoralidad que él veía en las calles de Sodoma. Todo aquello, hermanos, le producía una carga en su corazón. Y pregunto, hermanos, ¿por qué sufría Lot? ¿Acaso era porque él nunca había cometido errores? Él era consciente de sus errores. Sufría él porque se consideraba superior a los habitantes de Sodoma y decía, wow, mira esto es lo que hacen. No, hermanos. Él sufría porque todavía distinguía, hermanos, entre lo santo y lo profano. Y él miraba a sus hijas, miraba a sus yernos, miraba a su mujer, él miraba a su familia. Hermanos, Lot sufría porque distinguía bien entre las cosas de Dios como deben ser y las cosas del mundo. Él tenía una voz en la conciencia que le decía, eso no agrada a Dios, Lot. Y esa diferencia, hermanos, era enorme. Los habitantes de Sodoma, hermanos, ya no se avergonzaban de su pecado. Ellos lo practicaban abiertamente. Ellos lo defendían, lo celebraban. Lo habían convertido en parte de su cultura. Pero Lot dice que aunque vivía en medio de ellos, no se había acostumbrado a eso. Y eso es lo que Dios está buscando en su pueblo remanente ahora. Que no se acostumbre a que porque todos andan maquillados, pues yo me voy a maquillar también. A que porque todos andan enjollados en la iglesia, yo me voy a enjollar también. A porque todos son irreverentes en la iglesia, yo también voy a ser irreverente. Hermanos, Dios está buscando un pueblo peculiar. Un
pueblo que se distinga. Oh, hermanos, el remanente no es un pueblo perfecto, sí. Es un pueblo que todavía llora por lo que hace llorar a Cristo. No critica lo que mencioné desde el punto de vista de condenación, sino que lo ve, lo dice, pero le duele en el corazón de que esas cosas estén pasando y no se acostumbra a eso, de manera que termina haciéndolo igual. Hermanos y hermanas, mientras el mundo normaliza el pecado, el Espíritu Santo mantiene viva la sensibilidad de los hijos de Dios. Yo les pregunto, ¿por qué fue destruida toda la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque todo mundo, hermanos, lo normalizó. La sociedad de Sodoma y Gomorra lo normalizó el pecado. Todo mundo se acostaba hombre con hombre, mujer con mujer. Hermanos, la sociedad aceptó eso. Hoy estamos igual. La iglesia lo ha normalizado. El mundo lo ha normalizado. No nos sorprende, hermanos, que cuando los juicios de Dios caigan inclusive sobre la iglesia. No dice que el juicio comienza primero por ¿quién? Por la casa de Dios. Toda la sociedad, hermanos, se perdió porque normalizó la sodomía. Por eso el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Y ahí voy terminando. Filipenses 2:5. El llamado de Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Miren lo que dice Filipenses 2:5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese sentir, hermanos, ese sentir fue el que hizo llorar a David. Ese sentir fue el que hizo, hermanos, llorar a David, porque miró cómo quebrantaban la ley de Dios. Ese sentir es el que hizo llorar a Cristo sobre Jerusalén. Ese sentir es el que hizo gemir a Lot en medio de Sodoma. Y ese sentir, hermanos, es a los que distinguió en Ezequiel 9. Y por eso recibieron la señal en su frente. Hermanos y hermanas, ese es el mismo sentir que nosotros debemos sentir hoy, ¿sí o no, hermanos? Es el mismo sentir. Pero quizá alguien está preguntando en esta hora: pastor, ¿y qué sucede si yo esta mañana reconozco que he perdido mi sensibilidad, pero la quiero recuperar? Es posible que alguno en esta hora se esté preguntando: yo reconozco, pastor, que he perdido la sensibilidad, muchas de las cosas que usted ha mencionado, pero yo la quiero recuperar. ¿Qué hago? ¿Qué hago si cosas que antes me preocupaban espiritualmente ahora ya no me afectan? ¿Será que yo puedo recuperar esa sensibilidad? La respuesta es sí. El Espíritu Santo, hermanos, puede volver a sensibilizar el corazón de aquel que ya se ha acostumbrado. ¿Pero cómo? De esa manera: contemplando más a Dios, porque su santidad despierta nuestra conciencia, de manera que no necesitamos contemplar más al pecado, sino contemplar más a Dios. Pero también dejando de alimentar aquello que nos insensibiliza. Porque lo que contemplamos repetidamente, hermanos, nuestra conciencia lo puede llegar a normalizar. Si tú ya viste que cosas que miras en el teléfono te han llegado a insensibilizar, de manera que es tomando la Biblia, sueño es el que te entra, pero mientras estabas en las redes estabas bien despierto. Y si cuando vienes a la iglesia, los himnos, ¡ay, qué aburrido! Porque en la semana son otras
cantos, los que escuchas otras canciones. Hermano, hermana, si tú quieres que la sensibilidad espiritual vuelva, deja de ver esas cosas que te han vuelto insensible a las cosas del Señor. Pero también, hermano, hermana, permitiendo que la palabra vuelva a confrontarnos. Es decir, leyendo la Biblia, preguntando, Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo a mí esto? Y luego, hermanos, también respondiendo inmediatamente cuando el Espíritu nos reprende, no endureciendo nuestros corazones, pero también, hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos convenza. Y por último, acercándonos más al corazón de Cristo por las personas. Es decir, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude no solo a odiar el pecado, sino a amar las personas que está destruyendo el pecado. Porque, hermanos y hermanas, antes de que Cristo venga, ¿qué cosa? Habrá un pueblo que no solo va a guardar los mandamientos de Dios, sino que va a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, un pueblo, ¿qué cosa? Que gime y clama por las abominaciones que se cometen en la tierra. Hermano, hermana, déjame concluir este mensaje permitiendo dejar en tu mente estas preguntas. ¿Hay en tu corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Todavía te duele el pecado comenzando por el tuyo? ¿Todavía lloras por las almas que se pierden? ¿Todavía te aflige ver cómo el nombre de Dios es deshonrado como le afligía a Lot? ¿O poco a poco, hermano, hermana, te has ido acostumbrando a aquello que antes entristecía tu corazón? Quiero decirte, hermano, hermana, en esta hora, que el Espíritu Santo puede devolverte esa sensibilidad espiritual que has perdido. El Espíritu Santo puede darte ahora, hermano, hermana, un corazón que ame lo que Cristo ama y que le duela lo que a Cristo le duele. Si ese es el deseo de tu corazón, hermano, si tú quieres decirle al Señor este día, no permitas que me acostumbre al pecado. Dame el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hazme crecer en santidad. Hazme parte de ese pueblo que gime y clama por las abominaciones que se cometen en la tierra. Si ese es tu deseo, hermano, hermana, quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Hay alguien en esta hora que quiera decirle al Señor, devuélveme la sensibilidad espiritual? Y si no la has perdido, que le quieras decir al Señor que nunca la pierda, Señor. Mientras estás de pie, vamos a cantar el himno Más Santidad Dame, el 411, y después haremos la oración de entrega al Señor por esa decisión que estás haciendo de que no quieres perder la sensibilidad espiritual si no la has perdido, y que quieres que el Espíritu Santo te la devuelva si ya la hubieras perdido. Vamos a cantar el himno, hermanos. 411, Más Santidad Dame. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más consagración, más el servirle, más de la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar,
más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Hemos cantado, hermanos, una oración prácticamente. Ahora vamos a presentarla delante del trono de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que haga realidad en nuestra vida lo que nuestros labios acaban de cantar. Arrodíllense, hermanos, vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso. Esta tercera característica del pueblo remanente hacía falta agitarla fuertemente, porque es escasa en estos tiempos en los púlpitos. Pero en tu misericordia quisiste que hoy reflexionáramos en esto. Y hoy vemos, Padre, cuán peligroso es caer en aceptar las cosas como normales y acostumbrarnos tanto a lo que pasa al punto de que ya no sentimos nada y más bien hasta las practicamos o nos reímos a veces de algunas cosas. Pero Dios, hoy estamos viendo que la señal sobre la frente no es puesta sobre cualquiera, no es puesta sobre el que dice yo llevo tantos años acá y por lo tanto me lo merezco. Vemos, Señor, que esa señal se pone solo sobre los que gimen y claman. Oh Dios, sobre los que no han perdido la sensibilidad hacia el pecado, sobre los que todavía sienten que les duele cuando fallan, que les duele cuando pecan, y que les duele también cuando otros pecan. Señor, en esta hora te rogamos que cambies nuestro corazón y que nos dejes un corazón sensible, un corazón que le duela lo que a ti te duele y un corazón que ame lo que tú amas. Danos, oh Señor, un corazón que sienta odio hacia el pecado, pero mucho amor por el pecador. Danos un corazón, Señor, que todavía le duele cuando de repente mira algo que no debió ver, que todavía le duele cuando de repente escuchó algo que no debió escuchar, que todavía le duele cuando le salió una palabra de la boca que no debió haberle salido, cuando todavía le duele porque viene un pensamiento que no debió haber venido. Señor, danos por favor esa cualidad, esa característica, porque queremos, oh Padre, ser sellados. Queremos recibir la señal en nuestra frente. Queremos, oh Señor, ser identificados como el pueblo que gime y clama. Padre, te pedimos que de ahora en adelante seamos más sensibles a las cosas que a ti te desagradan, pero que ya en la iglesia se volvieron normales. Señor, te rogamos que nos des más sensibilidad por aquellas almas que se pierden y que vuelva el amor, Señor, hacia la predicación, hacia compartir el evangelio. Vuelve el amor a brotar en nosotros. Señor, rogamos porque este día, como pueblo remanente, seamos un pueblo sensible, un pueblo que llora como Cristo lloró, que siente el dolor que Cristo sintió, que seamos, Señor, un pueblo que gime y clama para que cuando tú vengas en gloria podamos entonces estar preparados e irnos contigo. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.